Bueno, continuamos y fíjense que hasta ahora hemos visto algunos casos particulares, incluso llegamos a trabajar con el filtro óptimo para el caso binario general, pero además eh, incluimos lo que era la parte de la atenuación. Entonces ya ahora sabemos trabajar, bien sea porque cuando encontremos una fórmula general de probabilidad de error en función de E sobre eta, si ponemos atenuación, simplemente tendríamos que cambiar E, afectar E y no tendríamos que hacer una nueva deducción para el cálculo de la probabilidad de error. Pero ¿qué ocurre? Que nos quedan pendientes muchísimos casos. ¿Por qué? Porque no hemos visto los casos M-arios de manera formal. Vimos un ejercicio en la clase, en la sesión pasada, pero pudimos resolverlo parcialmente porque ya no, como calculo la probabilidad de error, no sé, no lo hemos visto. Entonces, para eso van a entender por qué desde el principio del semestre les he insistido en trabajar con Demin, porque vamos a encontrar una forma alternativa de abordar el problema del cálculo de la probabilidad de error, que va a aplicar de manera instantánea, ¿verdad? A los casos M-arios, arbitrarios. Entonces, una maravilla, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, fíjense que yo lo primero que voy a hacer es planteárselo con casos que ya conocimos. ¿Ok? Imagínense que empezamos con un caso binario donde hay dos símbolos. Las probabilidades condicionales implican, saben que siempre es equiprobable, ¿no? Entonces todo el mundo aquí 0.5. Entonces, vamos a decir que la probabilidad de error es simplemente, diciéndolo de manera como coloquial, es la probabilidad de que el símbolo uno se convierta en el símbolo 2 o al revés, que el símbolo 2 se convierta en el símbolo uno. Eso es verdad. ¿Ok? Pero resulta que hemos observado que la distancia mínima juega un papel importante, porque en la medida que esa distancia es más grande, ¿verdad? Y se llama mínima cuando hay mucho, aquí no tiene mucho sentido hablar de mínimo porque aquí hay una sola distancia, pero cuando hay varias, nos enfocamos en la más pequeñita, porque es el punto débil de la cadena. Entonces, fíjense que aquí nosotros aprendimos que en este caso, por ejemplo, el umbral estaría en cero, y entonces tenemos realmente un margen de min medio. Entonces, vamos a plantear que la probabilidad que un símbolo cambie por otro tiene que ver con de min entre 2, aquí ya está puesto simplificado, es decir, de min entre 2, que es el margen de voltaje de señal, de min entre 2, y debajo el valor de la raíz cuadrada de la potencia del ruido, es decir, del voltaje RMS. Es decir, estamos relacionando cuánto margen me da la toma de decisiones, viéndolo directamente en la constelación, con respecto a la cantidad de ruido que tengo presente. Y allá abajo, como es voltaje, voltaje, aquí abajo habría que poner el voltaje RMS, que es igual a raíz de eta medio. Entonces, realmente la propuesta es decir que yo propongo calcular esta probabilidad usando este factor. Claro, eso viene de aquí, pero aquí ya está puesto bonito, pues, porque cuando este 2 entra para acá, etcétera, etcétera, bueno, llegamos a este resultado. Pero la premisa es esa, que de min, realmente el margen que nos da es de min medio, porque si tú tienes un ruido que te mueve esta pelotica más de min medio, te fregaste, hay error. Entonces tú te quieres mantener por debajo de min medio, y esa es la idea de esta propuesta. Esto es una propuesta. ¿Ok? Entonces, para yo ver si tiene más o menos lógica, ¿verdad? Tomo ejemplos que ya resolvimos, como por ejemplo este, que es un caso binario polar de misma energía, A menos A. Entonces ya no, yo sé cuánto es el resultado ahí, da, como lambda vale menos uno y la energía 1 es igual a la energía 2, el resultado es igual a esto. Listo, ok, y ya va. O sea, ¿tú crees que eso sea igual a esto? No, ya va. Acuérdate que aquí tienes varios términos. Tienes la probabilidad de que ese uno se convierta en ese 2 y tienes también la probabilidad de que ese 2 se convierta en ese uno. Sí, sí, pero es la misma, porque la distancia es la misma. O sea que queda dos veces esto por 0.5. O sea que queda, esto es exactamente también igual a la probabilidad de error. En este caso particular, que es la probabilidad de error. Entonces la pregunta es, bárbaro, ¿y esto será igual que esto? Yo no sé, a mí no me parece, vamos a ver.
Entonces lo que hago es algo tan sencillo como poner primero la energía en función de A, que son los puntos donde están ubicados los símbolos, y poner de min en función de A. Y entonces lo que hago es sustituir efectivamente eh, de min, lo pongo como 2A, pero A es raíz de E. Y termino encontrando que son absolutamente iguales estas dos expresiones. Ah, mira, qué bien. Bueno, pero puede haber sido suerte, ¿no? Vamos a aplicarlo en otro caso. Para un caso ortogonal, lambda vale cero y definitivamente la probabilidad queda peor. Queda Q de la raíz de E sobre eta. Observen esto y eso ya lo sabemos. Ya lo obtuvimos eh, eh, para el caso general binario. Oye, es verdad. Volvemos a hacer lo mismo para ver si esto sería igual a esto. ¿Ok? Y vemos que sí, porque fíjense que aquí cambia la relación que tiene la energía con A, que es el de este símbolo, y de min vale A. Entonces, si sustituimos de min como A, pero A su vez lo despejo de aquí, queda 2e entre la raíz cuadrada de eso, de 2e, entonces el eta medio se va, el otro eta se va, este eta se va, y me queda esto que está aquí, que es q de la raíz de eta medio. Oye, mira, funciona. Oye, sí, parece que funciona. Este no lo vimos formalmente, pero quise hacerlo para que vean que si ustedes aplican en este ejercicio la fórmula de Q de la raíz de 1 más E0 menos 2 lambda raíz de 0 les da esto. ¿Ok? Ese, como nunca lo hemos abordado porque es un caso tan malo, es el peor de todos en cuanto a probabilidad de error, pero bueno, lo hice como ejercicio para que vieran que también se podría llegar a ese resultado y compararlo con el que se obtiene por la propuesta que les estoy haciendo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, mira, a mí me parece que funciona. Vamos a ver. Fíjense bien que aquí ya me lancé con un caso cuaternario. Voy a empezar por uno fácil, que es QPSK, que además fue nuestro primer caso cuando pasamos de binario a emeario. Y entonces vamos a llamar a estos 4 puntos los puntos A, B, C y D. Yo quiero aplicar exactamente lo que me acaban de enseñar. Es decir, que la probabilidad de error es la probabilidad de que cada símbolo se convierta en los otros. Por ejemplo, por cierto, con probabilidad un cuarto porque es cuaternario. La probabilidad de que A se convierta en B, la cual simplifiqué y estoy escribiendo así. ¿Ok? La probabilidad de que A se convierta en D y la probabilidad de que A se convierta en C, que no la puse acá. ¿Por qué? Bueno, ninguna de las distancias más largas las voy a tomar en cuenta por lo siguiente. Fíjense. Para que esto ocurra, que este se confunde con este, tengo que brincar este umbral. ¿Ok? Entonces, a esa zona la dibujé de esta manera. Esta es la zona a la que yo salgo, o sea, está hemisferio oriental y hemisferio occidental. Brincaste de uno para el otro. Pero cuando tomas la probabilidad de que A se convierta en D, estás tomando en cuenta este otro hemisferio, esta otra parte que es la parte sur, la parte norte. ¿Ok? Fíjense que aquí, en este sector, se generan líneas horizontales, productos de esta zona, y líneas verticales, producto de esta zona. Es decir, que probabilísticamente ya yo estoy considerando un caso adicional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para el caso C, para que A se convierta en C, voy a brincar esta diagonal que está aquí. Y esa la estoy pintando de otra manera, con líneas horizontales. Déjame ver. No, con líneas estas que están aquí. ¿Ok? Las verticales son la B, las diagonales son la C. Y entonces en este sector, fíjense que en este sector, ¿verdad? Hay todo el mundo metido. ¿Ok? Eso pasa cuando, por ejemplo, uno calcula probabilidades de error, no, probabilidades con cosas no excluyentes. Entonces, la probabilidad de A más B solo es la probabilidad de A más la probabilidad de B si A y B son excluyentes. Porque si no, hay que restar la probabilidad de que ocurran juntos, que es lo que está pasando aquí. Entonces, se inventa algo que se llama la cota superior de la probabilidad de error. ¿Qué es la cota superior? Es utilizar esta propuesta con cada uno de los símbolos
presentes en la transmisión, pero no tomar en cuenta las distancias más largas, sino solo las mínimas. ¿Ok? Y eso les va a dar una muy buena aproximación de la probabilidad de error. Ojo, ojo, en casos decentes. ¿Qué significa eso? Casos en donde no estamos sumergidos en el ruido. Y eso no me preocupa porque cuando estemos sumergidos en el ruido, en la vida real pasan alguna de dos cosas. Apagamos el sistema, como lo hacía DirecTV, cuando baja mucho la calidad, que empieza a haber lluvia en la pantalla, tumban la señal, opción A. Opción B, cambian de transmisión. Si estamos en una transmisión de alto nivel, ¿verdad? Por ejemplo, un 256 QAM, un 64 QAM, la bajan hasta que mejore la situación. Entonces, esta cota superior de la probabilidad de error funciona muy bien en los casos prácticos reales. ¿Por qué? Porque en los casos prácticos reales no está previsto que estemos sumergidos en un ruido que nos ahoga. ¿Ok? Entonces, en definitiva, aquí vamos a tomar para cada símbolo la probabilidad de que se equivoque, pero solo los más cercanos. En QPSK ocurre que esta distancia es igual a esta, o sea, de min y de min. Ah, bueno, no, entonces la tengo que considerar dos veces, pues, porque este símbolo se puede confundir con este y con este. Es decir, bueno, con ese y o el otro. Y por eso aparecen estas dos combinaciones que están aquí. Si hacemos el mismo análisis con el símbolo B, claramente vamos a estar eliminando esta opción. Vamos a tener solamente la probabilidad de que B se convierta en A o se convierta en C. Asimismo lo hacemos con C, tomamos solamente sus vecinitos más cercanos, B y D, y terminamos con 8 términos en vez de, o sea, me faltan 4, que son los que corresponden a esta zona que está aquí, que los estoy eliminando porque estoy corrigiendo una fórmula de eventos que no son excluyentes. ¿De acuerdo? Entonces, apliquemos ahora la propuesta. Para cada una de estas cosas que está recubierta por este rectángulo rojo, vamos a aplicar esto. Aquí, por suerte, el de min es el mismo para todo. O sea, el de min que vamos a aplicar en esta probabilidad de error es el mismo de min que vamos a aplicar en esta, ¿me explico? O sea que todos estos van a tener el mismo de min aplicado en esa fórmula. Entonces al final voy a tener Q, voy a tener 8 veces eso, 8 veces la Q, y voy a necesariamente tener que multiplicar por la probabilidad de que cada uno de los símbolos, como aparece aquí, ¿no? Aquí hay punto 25Q más punto 25Q más punto, o sea, tengo 8 veces punto 25Q. Y este es el resultado de la probabilidad de error para QPSK. Observen qué maravilla. Hemos llegado a calcular la probabilidad de error utilizando una propuesta alternativa de cálculo, ¿ok? Y quiero advertir que esto solo es válido cuando el receptor es el óptimo. Si no, esto no se puede aplicar. ¿Ok? Fíjense que incluso en estos ejemplos utilizamos la constelación, hablamos de umbrales, es decir, que estamos imaginándonos que la estructura del receptor es la del óptimo. ¿Ok? Después vamos a ver, no sé si me va a quedar tiempo la sesión de hoy, vamos a ver un ejemplo, dos ejemplos subóptimos, que es importante que entiendan porque en la vida real a veces no se puede utilizar receptores óptimos porque son muy costosos. En algunos casos de modulación necesitarían que las sinusoides estuviesen sincronizadas en frecuencia y fase, y eso es costoso. O sea, normalmente se puede enviar por un canal, entonces se le roba un canal al sistema y eso no es conveniente. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos entonces la probabilidad de error lista para el caso QPSK, ruido blanco y receptor óptico. Y ahora nos metimos en camisas de 11 varas. Vamos a calcular acá la probabilidad de error para el caso de 16 QAM. Uy, qué fastidio, eso es un trabajón. Pues sí, pero lo vamos a ir simplificando como se van a dar cuenta, porque vamos a encontrar ciertas cosas en común entre varios de los símbolos. ¿Ok?
porque si yo tuviera que trabajar símbolo con símbolo sería fastidiosísimo. Entonces, fíjense, empiezo con este símbolo, por ejemplo. Ok, este símbolo se puede convertir en todos los otros 15. Sí, sí, pero eso no me sirve. Yo solamente voy a tomar los símbolos más cercanos. Perfecto. Entonces, fíjense que me quedan solamente este. Uy, se me fue. Solamente este. Ah, pues, está empeñado en amargarme la vida. Lo voy a hacer así. Este y este. Solamente. Ah, pero este también. Este también funciona con estos dos. Este también funciona con estos dos. Este también funciona con esos dos. Entonces se dan cuenta que yo allí puedo aplicar la fórmula que es Q de min, ¿verdad? Pero aquí la voy a hacer un poquito distinto. Voy a poner aquí en vez de min al cuadrado, ¿ok? Por diversas razones, para que después me sea más fácil pasar a la energía, ponerlo en función de la energía. Entonces, repito, aquí esto, raíz de 4 a cuadrado es de min, porque fíjense que si esto lo he llamado a menos 3a, como lo hicimos, este valor es menos a, esto es menos 3a, esto es a y esto es 3a, la distancia mínima es 2a. Entonces, de min al cuadrado es 4a cuadrado. Entonces, fíjense que estoy multiplicando por 1 sobre 16, porque estoy trabajando con un solo símbolo de los 16, y tengo 2Q para ese símbolo. Este es una Q y este es otra Q. Entonces tengo 2Q y además tengo la probabilidad de que ese símbolo ocurra, que es 1 sobre 16, porque son equiploables. Pero entonces ahí me doy cuenta que hay 4 otros símbolos que se comportan idénticos. Y por eso multiplico. Hay otros 3 símbolos que se comportan idénticos. O sea que voy a hacer esto 4 veces. Y de ahí viene este 4. Repito. Calcúlame la probabilidad de error de esto usando la propuesta. Fácil. Q de min entre raíz de 2eta más Q de min entre raíz de 2eta, o sea, tengo 2Q, por 1 sobre 16. Buenísimo. Y este, no, no, ese es igualito. Y este, no, no, ese es igualito. No, o sea, hay 4 igualitos. Entonces tengo 4 veces que esos símbolos me ofrecen 2Q por 1 sobre 16. Esos son los extremos. ¿Okay? Vámonos ahora a los azulitos, que son los internos, son los más cercanos al origen. Allí nos damos cuenta que yo tendría que ver cuántos vecinos cercanos tiene. ¿Okay? Fíjense que, tomemos este símbolo, por ejemplo. Entonces, fíjense que este está descartado, pero fíjense que esto, esto y esto están a la misma distancia, que es de min. Disculpen otra vez que se me fue la pluma. Esto, esto, esto y esto. Tengo 4 Qs. ¿Ok? Oye, sí, tienes razón. Tienes que multiplicar por 1 sobre 16. Aquí tengo mis 4 Q multiplicada por 1 sobre 16. Pero ahora me doy cuenta que estos otros símbolos se comportan igualito. Y por eso agrego este 4. Así como aquí agregué este 4. Fíjense que sin querer ya resolví 8 símbolos. ¿No? Porque tengo que hacerlo para los 16. Ahora me paro un momento y me detengo y analizo, por ejemplo, este símbolo. ¿Sí? Este símbolo tiene 1, 2 y 3 símbolos equidistantes. Entonces, este símbolo va a tener 3 Qs. 3 Q que están pesando para la probabilidad de error. Pero ya va, porque es que si yo analizo este, me da lo mismo, porque tengo este y este. Oye, ¿verdad? Si analizo este, me da lo mismo, porque tengo este, el de frente y este. Es decir, que los 8 símbolos cercanos, perdón, que los 8 símbolos restantes tienen exactamente 3 vecinos cercanos y la distancia es la misma. Entonces, por eso se genera 3 Qs para esos 8 símbolos. Por eso puse aquí 8. Y no se les olvide multiplicar por 1 sobre 16, porque eso no es un error numérico. Eso es un error conceptual, porque a cada quien se le está asignando un peso dentro del total. Si no se coloca la probabilidad, estamos calculando mal
la fracción de culpa que tiene cada símbolo. ¿De acuerdo? Entonces no se les puede olvidar. Bueno, terminamos entonces sumando todo esto que está aquí y me da 48/16, que termina siendo un 3. Y ahora van a entender por qué puse esto al cuadrado, fíjense. Así como aquí calculé los factores de la probabilidad de error de una manera más o menos práctica, también voy a hacerlo con la energía, porque para calcular la energía hay que calcular la energía de cada símbolo, ¿ok? Multiplicarla por 1/16 y eso es un trabajón, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense que aquí, si por ejemplo, vamos a trabajar con lo más cercano, ¿ok? Vamos a poner el eje de coordenadas aquí. Observe que esto es A, la coordenada de esto serían A y A. O sea que su energía es A cuadrado más A cuadrado. ¿Ok? Entonces tenemos 4 a cuadrado y este símbolo y este símbolo son igualitos. Ya llevo esos 4. Después, por ejemplo, trabajo con los más externos, los que están con recuadros rojitos. Y fíjense que la coordenada de esos símbolos es 3A y 3A. O sea que tengo 9 a cuadrado más 9 a cuadrado para cada una de las esquinas. Entonces tengo que, eso que acabo de obtener, multiplicarlo por 4 y no se nos olvide multiplicarlo también por 1/16. Y después tenemos cualquiera de estos, supongamos este. Fíjense que este tiene una coordenada 3A y una coordenada A, que nos da 9A cuadrado más A cuadrado, que es 10A cuadrado. O sea, eso es la distancia radial. Bueno, todos los símbolos que están en esta periferia, que son 8, tienen exactamente el mismo comportamiento. De tal manera que puedo calcular la energía promedio de una manera un poco más fácil y esa energía me da 10 a cuadrado. Eso lo hicimos en clase, por eso tampoco lo estoy haciendo en sumo detalle. Cuando vimos 16 QAM, tuvimos que calcular la energía para después buscar la relación con Demin y darnos cuenta que, por ejemplo, 16 QAM era mejor que 16 PSK. Entonces, ese cálculo de energía en función de A ya lo hicimos, pero a mí me interesa al revés, poner A cuadrado en función de la energía para sustituirlo aquí, ¿ok? O mejor dicho, aquí. Y aquí me queda entonces haciendo eso, que la probabilidad de error por símbolo es esta que está aquí. Noten que hice énfasis en por símbolo, ¿ok? Uno escribe P e intrínsecamente uno sabe si es probabilidad de error por bit o por símbolo, obviamente, porque estamos hablando o de un caso binario o de un caso M-ario. Entonces, para los dos ejercicios que acabamos de hacer hoy, este es el caso cuaternario, o sea que es M-ario, y este también. Entonces, lo que estamos calculando es la probabilidad de error por símbolo. ¿Ok? Entonces, hemos conseguido un mecanismo muy práctico y que lo vamos a usar intensamente para calcular la probabilidad de error en casos M-arios arbitrarios utilizando de alguna manera de min. ¿Ok? Porque todo partió de una propuesta que indica que podemos calcular matemáticamente la probabilidad de que un símbolo se convierta en otro, tomando en cuenta su distancia, o sea, la distancia entre ellos, y la cantidad de ruido que está afectando el sistema, que sería raíz de eta medio. Entonces, y cuando uno pone aquí de min entre 2 y aquí raíz de eta medio, al final da este resultado. Entonces, usando esta propuesta, extendiéndola a los casos M-arios, hemos podido encontrar la fórmula de la probabilidad de error en dos casos que son muy importantes para nosotros. En este caso, QPSK, que resultó ser y sigue siendo, porque en transmisión satelital se sigue usando QPSK, porque no se puede, por la razón de que no se puede transmitir a alta potencia, digamos. Entonces los sistemas M-arios consumen más potencia que los sistemas binarios, por ejemplo. Entonces, en- en sistemas como el de DirecTV, pues se quedaron con eso, ¿no? Con QPSK. Muy bien. Aquí vamos a tomar ese mismo ejercicio que calculamos hace un rato, que lo usamos hace un rato, para ver cómo trabajamos en este caso. Quiero que vean que cambié la atenuación, oye, porque ya estaba fastidioso eso de usar 20 dB, ¿no?
La idea de este ejercicio es aplicar lo que acabamos de estudiar en cuanto a la cota superior de la probabilidad de error. ¿Ok? Pero debo aclarar que yo les doy la constelación en el transmisor y usted tiene que construir la constelación a la entrada del receptor porque las energías que van aquí adentro son las energías de la constelación que está tomando en cuenta la atenuación, la constelación que está tomando en cuenta la atenuación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago aquí? Bueno, aquí es un poquito más difícil porque no son numeritos tan lindos, ¿no? Aquí resulta que si 10 log Pout entre Pin es menos 30, si uno sigue trabajando aquí va a encontrar que la potencia de salida es la potencia de entrada dividida entre 1000. ¿Ok? Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser el voltaje de entrada dividido entre raíz de 1000, lo cual da 0.031 Bin. ¿Ok? Entonces, dense cuenta que ese es el factor que vamos a tener que aplicar a estos voltajes que están reflejados en la constelación. Y terminamos teniendo que este valor aquí completo era 2 y ahora es 2 por 0.031. Este era 1 y ahora es 1 por 0.031 y así sucesivamente. Bueno, listo, eso es todo. Eso es todo lo que necesitamos para calcular la cota superior de la probabilidad de error en este caso particular. Veamos, aquí tengo, fíjense que tengo 1, 2, 3, 3 que son individuales aparentemente y uno que es doble. ¿Cómo será eso? Bueno, vean, estudiemos la situación, fíjense. Si estudiamos ese caso, yo tengo que ponerme a mirar las distancias mínimas. Obviamente, que para ese símbolo, que es el que está más alto en el eje U sub 2, ¿verdad? Hay un solo vecino en el cual él se puede convertir por obra y gracia del ruido. Entonces allí vamos a estar usando de min, ¿verdad? Y entonces tendríamos Q de la resta entre estos dos, que es 0.031, Q de 0.031 entre raíz de 2 eta. Entonces podríamos estar hablando de este término, por ejemplo, o también de este, porque son iguales, dense cuenta. ¿Ok? Bien, llevamos uno. Ahora tomamos este símbolo y este es más complicado. ¿Por qué? Porque tengo dos vecinos equidistantes. Este ya está más lejos. Ah, ok. Por eso es que aquí hay un aporte de 2Q. Este aporta 2Q. Esto es culpa de este símbolo. Y no se les olvide multiplicar por la probabilidad. O sea, hay que multiplicar por el número de Qs, pero también hay que multiplicar por la probabilidad de ocurrencia de este símbolo. Porque si este símbolo no ocurre, este elemento no existe. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya trabajamos con este, ahora vamos con este. Claramente este tiene un solo vecino cercano y entonces por eso tenemos este término y este término. Uno se corresponde a este símbolo y el otro se corresponde al que estamos estudiando ahorita. Me falta entonces solamente un elemento y es este. ¿Ok? Entonces esta distancia es muy larga y entonces me tomo a mi vecinito más cercano que es este, pero ojo, aquí de min no es 0.031, es el doble. Por lo tanto, este término que está aquí toma en cuenta la culpa que tiene este símbolo en la probabilidad de error. ¿Ok? Muy bien, dense cuenta que tengo 1, 2 y 3 Qs que tienen el mismo argumento, que es 0.031. Bueno, ellas se suman, pues, y les da este resultado, porque este tiene 1, este tiene 2 y este tiene 1. 1 más 2 más 1, 4. 4 por un cuarto da 1. Por eso el resultado de esos tres elementos me da esto. Y aparte me queda este fastidiando. ¿Ok? Lo que les voy a decir aquí es sumamente importante porque tienen que aprender a simplificar o a aproximar la probabilidad de error. ¿Por qué? Fíjense, cuando uno tiene una ecuación lineal, por ejemplo, x más 1, si usted cambia el valor de x, por ejemplo, lo duplica, evidentemente que eso tiene un efecto en el total. ¿Ok? Pero si es una función tan extraña como el área debajo de una campana de Gauss,
el peso que tiene el argumento es brutal. Es decir, Q de 2 y Q de 1 cambian mucho. ¿Ok? Entonces allí uno se va a dar cuenta que va a tener que eliminar los valores que podrían ser despreciables. En este caso, el que tiene el argumento más grande, ¿ok?, es el que va a dar un peso más alto, ¿no? En este caso, fíjense que al tener, déjenme pintarle la cola de la campana para recordarles lo que les estoy diciendo. Esta es la campana de Gauss. Entonces, este es el argumento. ¿Ok? Bueno, este es el argumento. Ese es X. Si el argumento es el doble, estamos aquí. Entonces, evidentemente, el área es más chiquita y por eso es despreciable, pero encima está multiplicado por un cuarto. O sea que de todas nos volamos este elemento y la probabilidad de error queda aproximada a este resultado. Esto es un resultado aproximado bastante bueno. ¿Ok? Fíjense, mira, aquí les puse un ejemplo, no me acordaba que había hecho eso, yo creo que lo hice el semestre pasado. Fíjense que aquí les puse Q de 3.5, que da 2 por 10 a la menos 3, y Q de 7, que es el doble, da 1 por 10 a la menos 12. Es una cosa brutal. Entonces, simplemente multiplicando el argumento por 2. Claro, ¿por qué estoy haciendo, en cierta forma, estoy haciendo trampa? ¿Por qué no puse, por ejemplo, Q de 0.1 y 0.2? Bueno, porque eso implicarían argumentos muy pequeños en los cuales nada de esto serviría, porque no podría usar la cota superior de la probabilidad de error. Entonces lo que estoy haciendo es acercarme a valores decentes en un sistema de telecomunicaciones. ¿Qué es un valor decente de probabilidad de error? Para que tengan una idea, el sistema que requiere menor calidad es el sistema telefónico. ¿Ok? Cuando uno trabaja para muestrear y cuantificar, uno trabaja, por ejemplo, en decibeles. Entonces allí, en un sistema PCM, uno calcula una relación señal-ruido para los diferentes sistemas. Y cuando lo que hace es comparar probabilidades de error, miren, en un sistema telefónico, 2 por 10 a la menos 3, 2 por 10 a la menos 4 está más que bueno. Eso es más que suficiente. En cambio, si usted está transmitiendo datos, ¿verdad?, delicados, usted no puede tener esta cantidad de probabilidad de error porque mejor bote el sistema porque va a tener graves problemas con muchos clientes. Entonces, realmente, cuando nosotros trabajamos con probabilidad de error, generalmente trabajamos con probabilidad de error menor que 10 a la menos 3, sin duda, ¿ok? Porque son los valores razonables prácticos. ¿Ok? No es porque me dé flojera trabajar con valores más altos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense cómo ya calculamos algo que no sabíamos hacer en la sesión pasada, que es calcular la probabilidad de error, aunque sea con una aproximación que se llama la cota superior de la probabilidad de error de este caso particular. ¿Ok? Bueno, hoy, digamos, una vez que hemos podido entender el efecto que tiene el ruido en un sistema de telecomunicaciones, nosotros estaríamos listos a pasar a ver el otro efecto, que es el del ancho de banda finito o la ISI. Pero siempre tengo que terminar esta parte con una demostración de algunos casos en donde se busca, mejor dicho, se elude, voy a hacerlo de la otra manera, se elude usar una detección óptima por razones económicas. ¿Ok? Ya ustedes conocieron un caso en Comunicaciones 1 que se trata de AM. En AM se decide utilizar un detector de envolvente porque es muy barato. Pues aquí también. Aquí, por ejemplo, en OK se puede usar perfectamente un detector no síncrono, ¿verdad? Sino que sencillamente use un detector de envolvente de la misma forma que se hizo en Comunicaciones 1. ¿Ok? Y después vamos a ver que en FSK, a pesar de que es una modulación en frecuencia, la podemos ver como la suma de dos señales OK y también podemos usar detección subóptima en ese caso. El problema es que usted tiene que comprender de partida, que la probabilidad de error aquí va a ser peor que en el caso síncrono, siempre, sin defecto. ¿Ok? Entonces, lo que les voy a mostrar es cómo se llegaría a una expresión de la probabilidad de error en este caso particular. Claro, voy a hacer
me voy a saltar muchas cosas porque no puedo hacer una deducción que es larguísima. Yo recuerdo que cuando tenía clases presenciales lo hacía y me llevaba una pizarra entera de las anchas y me llevaba, no sé, 3/4 de hora. Y eso no tiene sentido, francamente, ni con presencialidad ni sin presencialidad. Entonces ahora yo lo que hago es explicarle cuál es la base de lo que a lo que voy a llegar. Y lo que voy a llegar es partir de cómo, qué le pasa al ruido fundamentalmente cuando entra por un sistema de detección de envolvente. Entonces, primero que todo, ese ruido es blanco, gaussiano, de media cero, pero el receptor lo primero que tiene en la puerta es un filtro pasabanda. Ese filtro pasabanda hace que aquí tengamos un ruido pasabanda, que se expresa con una componente en fase y una componente en cuadratura. Entonces, a la señal modulada en OK la vamos a representar como un coseno, en donde la amplitud a veces es A y a veces es cero. Total, eso genera en su globalidad una expresión conjunta en donde se expresa esa misma señal con una componente, con la envolvente y con la fase. ¿Ok? Y resulta que cuando voy a calcular la probabilidad de error, me interesa ver cómo se comporta estadísticamente RDT para yo poder calcular la probabilidad de error. En el caso de este, el ruido, es importante porque acuérdense que las probabilidades condicionales terminaban necesitando calcular la probabilidad de que el ruido superara un umbral. Entonces es ineludible que yo busque cómo se comporta la envolvente en el caso de una detección asíncrona de OK. Y aquí vienen las malas noticias, que la FDP de antes era una FDP gaussiana, ahora no, ahora depende. Por ejemplo, cuando A valga cero, que es la mitad del tiempo porque es OK, la distribución de RDT es de tipo Rayleigh. Cuando A tenga un valor intermedio, la distribución es una distribución de Rice. Y solo cuando la señal supera en mucho al ruido, podemos estar hablando de que el ruido tiene una distribución gaussiana. Pero ya de por sí en el ejercicio tengo un caso con A igual cero. Es decir, que mínimo, supongamos que A es grandote. Bueno, cuando usted transmite un cero, RDT es Rayleigh. Cuando usted transmite un 1, RDT es gaussiano. Y eso hace cambiar, por supuesto, la forma de calcular la probabilidad de error. Usamos las condicionales y aquí voy a tener dos tipos de ruido. El ruido N1 y el ruido N2. Uno es gaussiano, otro es Rayleigh. Y eso es terrible, ¿no? Calcular todo eso de esa manera. Bueno, pero entonces se calcula, se hacen las integrales, menos mal que Rayleigh es fácilmente calculable porque la función de Rayleigh tiene la derivada interna ya metida en la FDP, y entonces integrarlo es facilito. Y entonces uno puede calcular las condicionales y a lo que quiero llegar es que terminamos calculando una probabilidad de error que da este resultado. Ese resultado cuando se grafica junto con un caso síncrono óptimo, uno se da cuenta que ese caso está por arriba, como lo hice en el ejercicio hace rato. Entonces, allí estaba usando un detector asíncrono subóptimo y la probabilidad de error da más grande. ¿Ok? Entonces, vamos a parar aquí porque me queda un minuto y no quiero, me da horror cuando me cortan la clase. Así que voy a dejar de compartir y voy a cerrar y los saludo. Que estén muy bien.